La Bueno, onda. buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Mi nombre es Graciela Pan y junto a Norma Edelstein vamos a coordinar este encuentro. Bueno, hoy contamos con un gran número de participantes de distintos países y para los que no nos conocen, les cuento que la APPG, precedida por Nélida Di Rienzo, es una institución con una trayectoria de 65 años dedicados al psicoanálisis vincular, con tratamientos de familia, pareja, grupos, asesoramiento y asistencia a instituciones públicas y privadas. Contamos además con posgrados, seminarios y actividades científicas que pueden encontrar en nuestra página web aappg.org y también en los diferentes canales de las redes sociales. Junto con Norma Edelstein coordinamos el área de conferencias online desde el año 2015. En los tiempos que corren, el COVID-19 nos ha impedido e imposibilitado encuentros presenciales, ha habilitado masivamente lo virtual, pero no nos ha impedido seguir produciendo pensamiento. Y esto da cuenta de este diálogo. Bueno, le voy a dar la palabra a Norma para que pueda presentar a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Deseo agradecer su presencia e interés por esta actividad científica. Y antes de la presentación de los disertantes, quiero comentarles cómo será la dinámica para la actividad. Los micrófonos se van a mantener apagados todo el tiempo a fin de evitar interferencias. Las preguntas o comentarios lo podrán hacer por chat durante todo el tiempo que dure el diálogo. Los invitados hablarán más o menos 15 minutos cada uno, luego tendrán unos 10 minutos de intercambio entre ellos y luego pasamos finalmente a contestar las preguntas que serán leídas. Ahora sí, bueno, tengo el inmenso placer de presentar a dos amigos de la casa. Miguel Benazayac, argentino, radicado en Francia, investigador, psicoanalista, doctor en psicopatología, trabaja en la interfaz de biología-epistemología. Voy a nombrar su último libro, tiene muchísimo escrito. Su último libro en castellano es La singularidad de lo vivo, de Editorial Prometeo. Bueno, José Edelstein, argentino también radicado en España, físico teórico, investigador y escritor en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Su último libro, Einstein para perplejos, Editorial Debate. Bueno, ahora sí le paso la palabra en primer término a Miguel Benazayac. Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Como se dice todos, todas y todis, es el lenguaje exclusivo, excluye todo el mundo así. Bueno, la verdad es que yo, efectivamente, muchas veces hemos hecho cosas organizadas por Norma, pero en su casa, en presencia, y yo sospecho que como yo iba a su casa para hablar, pero sobre todo por los sándwichitos que ella hacía, que ella organizó esta cosa de la pandemia para no darme sándwichitos esta vez. Pero bueno, no importa. Si no es cierto, bueno, quería decirle, estoy contento que José Martínez Romero, que fue mi maestro en la Argentina durante mucho tiempo y amigo ahora, que esté con nosotros. Y bueno, si no, efectivamente mi último libro, para terminar con las cosas serias, después paso a hablar de otras cosas, mi último libro en realidad es autobiográfico. Yo había escrito La singularidad del vivo, porque como soy porteño, era un libro autobiográfico, La singularidad del vivo, y contaba anécdotas. Y después el libro se puso mal y me puso a hablar de biología y de epistemología. Bueno, entonces
publicaron solamente la parte de biología y epistemología, no la parte autobiográfica de la singularidad del vivo, un porteño en París. Bueno, para comenzar hoy la velada un poco, esto que es como una payada, ¿no? Una payada que hacemos con José muy así, con una cierta regularidad, ¿verdad? Me parece que hay un punto fundamental, ¿no? Que es el que en la invitación figuraba, ¿no? Que era, como quien diría, ¿qué nos está pasando? ¿No? Porque nos está pasando algo, pero es muy importante saber realmente cómo podemos calificar lo que nos está pasando. ¿Por qué es importante calificar lo que está pasando? Desde mi punto de vista es importante, citando el concepto central de Spinoza de la idea adecuada. Una idea adecuada no es una interpretación o una traducción de lo que pasa. Una idea adecuada sería lo más cercano a un diagnóstico, ¿verdad? O sea, es cómo uno puede nombrar, imaginarse, modelizar algo, lo cual libera la potencia de actuar, ¿verdad? O sea que es muy importante construir una idea adecuada, producir una idea adecuada para no quedar en la impotencia. Entonces yo pienso que en este momento hay una gran conflictualidad, una gran cacofonía inclusive, con respecto a qué nos está pasando. Yo voy a introducir un elemento más a esta multiplicidad conflictual o cacofónica. Yo creo que lo que nos está pasando a nivel mundial no puede ser interpretado como nos está pasando una pandemia, ¿verdad? Una pandemia desde el punto de vista sanitario, médico, biológico. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad nosotros nos dimos cuenta acá en París muy rápidamente y sin buscar demasiado, cuando empezó a hablarse de la pandemia, antes del confinamiento, ¿no? Nos dimos cuenta muy rápidamente de que todo el mundo hablaba de la llamada gripe española, ¿no? La gripe española de 1920 más o menos, que fue un desastre efectivamente, una pandemia, y muy poco tiempo, así nomás, pero buscando muy poquito, nos dimos cuenta de que había habido una pandemia que había hecho 1,5 millones de muertos en el mundo en el 57, y otra pandemia que había hecho 1 millón de muertos, entre los cuales 40.000 por lo menos en Francia, en el 68. O sea, cuando alguien habla del 68 en Francia, invierno del 68, nadie habla de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto nos extrañó un poco, porque si uno dice así de entrada, dice, ¿qué está pasando? Pasa que la gente se muere, pasa que hay una enfermedad, pasa que hay contagio, ¿verdad? Eso parecería ser suficiente, se está pasando eso. Pero en realidad cuando eso pasó hace poco tiempo, 50 años, ¿verdad? No pasó para nada, no hubo la misma reacción. Y por otra parte, si el asunto es que hay muchos muertos, acá en Francia todos los años hay por año entre 60.000 y 70.000 muertos debido a la contaminación del aire, por ejemplo, sin hablar de los muertos que hay por los perturbadores endocrinológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad el lado espectacular, así, boom, ¿no? De hay muchos muertos, es una pandemia, no explicaba lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a ver que había como dos posibilidades, ¿no? Interpretativas. Por un lado, nosotros podíamos ver mucha gente que trataba esto como un hecho. O sea, es un hecho grave, ¿verdad? Un hecho, como había estado tratado en el 57 y en el 68. O sea, en el 57 como en el 68 se había considerado que estábamos frente a un hecho sanitario, médico, biológico muy grave. Esos son los comentarios. En Francia no se comenta mucho, en Italia se comenta mucho, los diarios, ¿verdad? Pero es un problema sanitario, un problema médico. O sea que queda dentro de la categoría un hecho grave, como se consideran los muertos por la contaminación. Entonces, nosotros dijimos, hay como ya dos vías, ¿no? Dos vías. Una de decir, esto es un hecho grave, pero un hecho. Bueno, la otra vía de interpretación es decir, no, estamos frente a un acontecimiento en el sentido que
hace irrupción justamente, hace agujero, ¿no?, en la cadena de los hechos normativos, normales, ¿verdad? Nuestra hipótesis es que esto es un acontecimiento en ese sentido, en el sentido fenomenológico de acontecimiento, ¿verdad? O en el sentido epistemológico de catástrofe, ¿verdad? Como René Thom la trata, o sea que acá hay un cambio de régimen, hay algo que está pasando, y en ese sentido, la parte sanitaria, médica, biológica del acontecimiento es un vector más, es un vector, pero no es lo que explica lo que está pasando. De nuestro punto de vista, para comprender lo que está pasando, nosotros tuvimos que buscar otros vectores que intervienen en lo que podríamos identificar como un sistema multiagente, ¿verdad? Un sistema multiagente es un sistema donde, por una interacción muy, digamos, intensa de los agentes y elementos que lo componen, en un sistema multiagente va a emerger una resultante, ¿verdad? Una resultante que modifica el comportamiento de todos los agentes y elementos que intervienen de manera impredictible, no manejada, y que nadie tiene la mano con respecto a esa resultante que es emergente y distributiva, ¿verdad? O sea que emerge una constricción sistémica y que influye a todo el mundo. Bueno, de ese punto de vista, efectivamente, nosotros pensamos que los elementos, podemos volver más tarde en el diálogo, etcétera, son muchos elementos, ¿verdad? Los elementos que entran dentro de este acontecimiento. Varios de esos elementos tienen que ver, por supuesto, muchos con elementos conocidos, ¿verdad? O sea, es cierto que toda epidemia, mismo infección, tiene que ver con la promiscuidad entre dos organismos que normalmente no tendrían que estar en contacto, ¿verdad? Esta promiscuidad aparentemente tiene que ver con la deforestación, el desastre ecológico, que hace que, por un lado, organismos que no tendrían que estar en promiscuidad lo están, y segundo, que los virus y las bacterias viajan en avión, ¿verdad? O sea, tiene ese elemento, tiene el elemento de un desastre ecológico que llega a un punto importante. Del punto de vista ecológico, esto es interesante porque en realidad la amenaza ecológica, lo que se llama la amenaza ecológica, es algo que no es comprensible de un punto de vista que la comprensión física, la comprensión existencial, lo que uno comprende. El desastre ecológico siempre llega a nuestros contemporáneos como una información, o sea, una información, hacemos lo que podemos con esta información. Pero no experimentamos corporalmente la cosa, más allá de los vecinos de Chernobyl, los vecinos de la industria Tefal, ¿verdad? O sea, pero a nivel mundial, el desastre ecológico siempre llega como información y no como experiencia, no como comprensión. El dispositivo disciplinario de la cuarentena, confinamiento, hizo algo particular, hizo que por la primera vez miles de millones de personas en el mundo tengan una imagen de lo que es esta desregulación del ecosistema. Bueno, otros elementos van en este sentido, en el sentido de decir que si hay una singularidad, si hay un lado, inédito de esta pandemia, para decirlo de una manera rápida, es que esta pandemia es la primera pandemia en un mundo que se transformó en un mundo complejo. De este punto de vista, la complejidad para nosotros como investigadores, como grupo, lo digo rápidamente para si quieren volver en eso, para nosotros la complejidad no es el nombre de un método de análisis, de una teoría. La complejidad para nosotros tiene que ver con un lado ontológico, material, ¿verdad? O sea que no es que la complejidad no es el mismo objeto analizado de manera con una teoría compleja, la complejidad hace referencia al cambio mismo, al cambio profundo de la malla de la realidad, la malla que teje la realidad, ¿verdad? O sea, de ese punto de vista nosotros pensamos que la época, el mundo de la complejidad es el mundo que no funciona más y que no puede explicarse más, pero las dos cosas, ¿verdad? No funciona y no puede explicarse, no es solamente explicación,
no funciona más dentro del dispositivo Galileo de el sujeto y el mundo objeto, ¿verdad? O sea, hay algo de este tejido, de esta interacción que no nos permite más en el mundo de la complejidad analizar el mundo de esta manera. No es que no se pueda utilizar el método Galileo, pero el método galileano no es más universal, ¿verdad? Yo puedo regionalmente proceder como un sujeto que está exterior a su objeto, y mejor que lo haga, ¿verdad? O sea, cuando yo hago cualquier cosa que hago con los objetos que me rodean, lo hago de esa manera. Pero digamos que la malla que teje la realidad en la cual nosotros vivimos, ella es la que está transformada y hace que hoy en día estemos en un mundo que es materialmente complejo, ¿verdad? Esto podemos volver, pero es hace 20 años en un coloquio de Cerisy con Edgar Morin, alguien le hizo la pregunta, que es la pregunta, digamos, clave, que es muy naif, pero la pregunta clave le dijo, pero Edgar, las plantas se transformaron en complejas, ¿verdad? Como diciendo, esta planta que está acá, hasta hace 20 años era lineal y ahora es compleja. Y la respuesta es sí. La respuesta es que efectivamente nuestra relación con lo que se llama planta, ¿verdad? Y nuestra relación con nosotros mismos se ha modificado a tal punto que efectivamente la complejidad tiene que ver no con lo epistemológico, no con lo epistémico, sino con la base material en sí. Bueno, no me das, lo digo como una posición, no lo desarrollo, ¿verdad? Pero digamos que lo inédito de esta pandemia es efectivamente, de nuestro punto de vista, está dado porque es la primera pandemia que llega en el mundo de la complejidad. Algunos elementos que tenemos de estos, efectivamente, que no es un hecho, o sea, no es un hecho lineal, ¿verdad? Que se puede analizar en causa-efecto, tiene que ver con un elemento muy importante dentro de los sistemas complejos, que es que en los sistemas complejos la causa no precede al efecto. Lo que llamamos causa puede ser contemporánea al efecto, ¿verdad? Esta resultante. En ese sentido, nosotros experimentamos esta complejidad en lo cotidiano. Ven, por ejemplo, supónganse, me imagino que en Argentina, en otros lugares es lo mismo que acá, está, por ejemplo, el profesor Montagnier que dice, este virus es debido a una manipulación, y saca artículos y artículos. El otro día, mi compañera Angélica hablaba con un profesor de medicina, un investigador con el cual están trabajando, y dice, yo creo que Montagnier tiene razón. Bueno, o sea, no es doña Pepa, don Pepe que dice eso, no, son investigadores. Y por otro lado hay una serie de artículos que dicen, para nada, esto tiene que ver con la promiscuidad de la deforestación. Bueno, hay investigadores que dicen, el profesor Raoult, por ejemplo, del cual se ha oído hablar un poco por todos lados, de Marsella, dice, la pandemia va a terminar, el ciclo descendiente de la curva de Gauss termina el 19 de mayo. Y los otros dicen, va a durar por lo menos 2-3 años. Los dos son elementos serios, con análisis, con modelos, ¿verdad? Bueno, todo así, ¿verdad? O sea, tenemos informaciones fidedignas, informaciones múltiples, pero ninguna de esa información no encuentra una contradicción, por lo menos tan fidedigna y digna de creencia, ¿verdad? Bueno, entonces eso es una característica a la vez de un sistema complejo, es que no tenemos la posibilidad de una interpretación simple. Lo simple no quiere decir fácil, ¿verdad? Lo simple es cuando en un sistema, por donde pasa, entre comillas, la cosa, es evidente. Yo doy un ejemplo que puede ser un ejemplo tonto, pero digamos, en la época de la dictadura de la Argentina, ¿verdad? ¿Qué es lo que había que hacer? Era simple. ¿Por qué? No podías respirar, no podías estudiar, no podías, estabas reprimido, bueno, en síntesis. Entonces era simple. Había que de una manera u otra resistir, ¿verdad? O sea que la solución de ese sistema es un sistema simple, no fácil, muy complicado, pero simple. En los sistemas complejos, justamente lo que pasa es que el sentido de mi actuar no está dado por la cantidad de información. O sea que la información, en el mejor de los casos, sería necesaria, pero ampliamente no suficiente. Esto nos manda a un punto fundamental de la situación actual, que lo experimentamos con angustia muchas veces,
que es esta responsabilidad que nos reenvía a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos reenvía a nosotros mismos porque la decisión no puede estar dada por la simplicidad de las informaciones que tenemos, ¿verdad? Bueno, de ese punto de vista, efectivamente, esta situación es también inédita por el lado complejo, porque efectivamente en cualquier otra pandemia, inclusive en los inicios, la amenaza de pandemia que hubo 3 en este siglo, ¿no? En las 3 el tratamiento fue todavía un tratamiento de tiempo lineal simple. Hay una amenaza, ¿qué vamos a hacer, verdad? Bueno, yo, como había que hacer una introducción, ¿no? Como es el acuerdo del modo de trabajar de esta velada, ¿verdad? Yo quería poner el eje en este elemento, para volver en otros elementos, otras cosas, ¿verdad? Pero lo que quería presentar entonces para empezar era eso. Me parece que sí es un acontecimiento, o sea, no es un hecho grave, sí es un acontecimiento propio a la complejidad, porque la resultante, o sea, la constricción sistémica que emerge, no la quiso nadie, no la previó nadie, ¿verdad? Pero constriña a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el lado sanitario es un vector más, un elemento más en este sistema multiagente. Otros temas que me parecía interesante de tratar, efectivamente, para más tarde, tienen que ver también con lo que uno vive en esta pandemia, ¿verdad? O sea, cómo nos convoca esta pandemia, cómo convoca a cada uno de ellos, mismo desde el punto de vista clínico, ¿verdad? O sea, yo seguí trabajando, como la mayoría de ustedes, por teleconsultación, por ejemplo. ¿En qué nos convoca, no? ¿Qué es lo que pasa con esta sociedad que hasta hace unos meses seguía en lo que Sibilla llama el hombre postorgánico, ¿verdad? Paula Sibilla, en su libro fantástico, El hombre postorgánico, ¿verdad? Es esta idea de que vamos hacia un mundo postorgánico, que acá una serie de canallas posthumanistas como Laurent Alexandre, un médico que escribió un bestseller que se llama La muerte de la muerte, ¿verdad? Era esta idea de que poco a poco nosotros vamos hacia un mundo donde los cuerpos van a estar superados, ¿verdad? Superados. Bueno, efectivamente, un efecto masivo de esta pandemia es que los cuerpos volvieron todos, ¿no? Volvieron todos como cuerpos amenazados, como cuerpos confinados, y también con una experiencia muy particular de que el fabuloso mundo de la comunicación, Skype, teléfono, lo que venga, y no le alcanza a nadie, ¿verdad? O sea que los cuerpos están ahí. Es un poco para hacer esta pequeña introducción, Norma. Bueno, José Edelstein. Bueno, buenas noches o tardes o días a todo el mundo. Y bueno, yo también voy a terminar en un punto de encuentro con Miguel, va a ser sin duda el tema de la complejidad, pero quiero arrancar desde otro sitio, quizás arrojando una mirada crítica sobre otra de las cosas que han emergido en estos 2 meses o 3 meses que llevamos con todos viviendo una situación bastante parecida en todo el mundo. El 26 de febrero se publicó un artículo de Agamben titulado La invención de una epidemia. Y empezaba así, decía: frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas por una supuesta epidemia debida al coronavirus, así arrancaba el artículo. En Italia en ese momento habían muerto 11 personas y se decía que había 310 infectados. Hoy hay 32.616 muertos confirmados y casi 230.000 infectados. Y se calcula, en todos los países de Europa, se calcula que el número de muertos verdaderamente es un 25 a 40% mayor, simplemente comparando los muertos a esta altura del año con los de años anteriores y viendo la proyección, digamos, de lo que se esperaría y viendo cuántos muertos hay de más. Hay que tener en cuenta que debido al confinamiento, un montón de causas de accidentes han desaparecido prácticamente, como los accidentes de tráfico, entre otros. O sea que muy probablemente, digamos, el número de muertos en Italia en realidad sea eso, del orden de 40 y algo mil, y el número de infectados debe andar en torno a los 3 millones.
Parecería, continuaba Agamben diciendo, parecería que habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites. Estamos hablando de un prestigioso filósofo italiano, no de cualquiera, un académico en uno de los países más ricos del mundo. Pertenece a uno de los grupos sociales y económicos que mayor libertad disfrutó en la historia de nuestra especie, y sin embargo tiene esta mirada apocalíptica sobre la realidad que vive. 2 días después recibió una respuesta de Jean-Luc Nancy, en la que, si bien se refiere a él como mi viejo amigo Giorgio, la verdad que lo mata, es lapidaria. Le dice, bueno, me parece que Giorgio no tuvo en cuenta algunas cosas, por ejemplo, que las interconexiones modernas alcanzan una intensidad hasta ahora desconocida y que va creciendo con la población. Esto es algo que voy a retomar dentro de unos minutos, y es un artículo que les voy a recomendar vivamente a todos, de una científica argentina llamada Flavia Costa, que nos está escuchando, que es traductora de Agamben, y yo creo que estaría muy bien que alguien traduzca su artículo y se lo mande a Agamben para que vea lo que es, creo yo, pensar bien. Porque a mí me parece que lo que hace Agamben, como hicieron muchos otros, qué decir del artículo "Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo" de Slavoj Žižek. O sea, un poquito, yo tengo mucha admiración por Žižek como por Agamben, pero me resulta inverosímil. El análisis tan rápido, tan sesgado, en el que las conclusiones fueron escritas antes de empezar a pensar. También hubo un artículo de Paul Preciado, que buscaba la explicación histórica, hablaba de la sífilis y del SIDA, y de los momentos históricos en los que aparecieron, que parecían tener una significación, como si no hubieran aparecido en el momento histórico en el que aparecieron por casualidad, entonces buscando cuál es la razón por la cual el coronavirus, la epidemia de COVID tiene lugar ahora. Ignorando algo que yo creo que abordaremos después con Miguel, que es el hecho de que somos seres vivos, pertenecemos al abanico amplio de seres vivos que pueblan este planeta, que incluye en particular a los virus, que son tan dignos habitantes de este planeta como nosotros. Y bueno, si bien los virus es dudoso que sean seres vivos o no, yo creo que probablemente digamos, merecen ser considerados seres vivos, si bien técnicamente están en el borde de lo vivo, sin embargo se reproducen y tienen un material genético, o sea que yo creo que es razonable llamarlos seres vivos. Pues lo único que hacen es exactamente lo mismo que hacemos todos, aunque nos parezca que somos, bueno, y somos creo que más complejos que los virus, pero también se reproducen, y si encuentran un nicho apropiado para reproducirse, se reproducen más. Entonces, bueno, a mí, digamos, la actitud que tuvieron varios filósofos muy destacados digamos, internacionalmente en salir inmediatamente, incluso Žižek ya publicó un libro sobre el tema, me despertó una reacción muy negativa, que es la que quiero traer aquí, justamente un poco enganchándome con lo que Miguel mencionaba de la complejidad. O sea, pareciera prácticamente que la impresión que tengo es que Žižek, Agamben y toda esta lista de filósofos, que es mucho más larga, ya tienen una idea del mundo absolutamente inconmovible, y no va a haber ningún hecho que les arruine esa idea del mundo que tienen. Entonces, aparece el coronavirus, se ajusta para explicar lo que sea. Aparece mañana, no sé, un tsunami, también se va a ajustar a lo que quieren decir. Entonces, a mí eso bueno, evidentemente, a mí personalmente, desde el punto de vista intelectual, no me interesa. No me parece que sea el resultado de un razonamiento, sino simplemente eso, una persona que ya cree en algo y que simplemente va a repetir. Por ejemplo, mencionabas, Miguel, el doctor Raúl, y yo creo que, y acá el psicoanalista sos vos, pero yo como físico teórico me voy a permitir una pequeña incursión en la psicología, que es que uno lo ve al doctor Raúl cómo se presenta el mundo, y está claro que es alguien que quiere dar la imagen de alguien transgresor, que va contra todas las opiniones. Entonces, claro, cuando alguien que da esa imagen al mundo, que va contra todas las opiniones, dice algo que va contra todas las opiniones, no le creo. Está simplemente haciendo lo que él, por razones psicológicas que no conozco, pues no lo conozco personalmente, lo llevan a actuar así. Es una forma de llamar la atención, una forma de querer ser querido, por así decirlo.
Así que no me parece muy interesante. Sin duda, digamos, ¿qué es lo que dice Flavia Costa en este artículo? Define, bueno, no define, en realidad toma una definición de algo que se llama accidente normal, que me parece una forma muy, muy sensata de ver esto. O sea, lo que ocurrió con esta pandemia, lo que está ocurriendo es algo normal, en el sentido de que primero, como bien dijo Miguel, ha habido pandemias en muchas ocasiones, incluso antes del capitalismo, antes de todo lo que se les ocurra, todo lo que le quieran echar la culpa. Si miran la historia para atrás, antes ya hubo pandemia. O sea que no hay nada de esto que sea verdaderamente la causa. Las pandemias ocurren. Sin embargo, vivimos en una era de aceleración tecnológica y biológica, y quizá la parte biológica es la menos obvia, que nos llevan a que los riesgos aumenten, por así decirlo. Entonces, es más evidente que ciertos riesgos que pueden ser ocasionales, si uno no lleva este ritmo, bueno, ahora son más, probablemente ocurran más seguido, y entonces como somos capaces de entender eso, dentro de la complejidad que no nos permite quizá entender del todo las causas o exactamente cómo ocurren las cosas, pero sí sabemos que van a ocurrir estas cosas. Entonces, en ese contexto, la desfinanciación de la salud pública en la mayor parte de los países del planeta, el traslado de las fábricas de mascarillas y de respiradores y de todos los elementos, insumos médicos a China, bueno, son evidentemente actitudes por las cuales los gobernantes que han tomado estas decisiones deberían ser juzgados. Ojalá por los votantes en las próximas elecciones. Digamos, uno puede comprender que la realidad del mundo en el que vivimos y de la lógica del mercado, pero claro, hay ciertas cosas que cuando, digamos, si uno sabe que uno corre un riesgo, por ejemplo, si uno tiene un coche y habitualmente conduce el coche, uno sabe que tiene un riesgo de tener un accidente de coche. Entonces creo que uno no conduciría un coche si viviera en un país en el cual ningún hospital está preparado para atender a gente que tiene un accidente de coche, y que hay que pedir a China que envíen los insumos para ser atendido, ¿no? Entonces, bueno, la aceleración tecnológica de estos dos conceptos que llevan al accidente normal, la aceleración tecnológica es algo bastante obvio, no hace falta que diga mucho, yo creo que todos lo vivimos, o sea, todos los que estamos probablemente en esta charla hemos visto en nuestras vidas, bueno, tener que adaptarnos incluso a esto, ¿no? Una charla en Zoom, que es algo que hace 6 meses estoy seguro que la mayoría no sabía que existía. El teléfono móvil, intrusivo, con un montón de aplicaciones que nos han ido colonizando el cerebro. De esto Miguel ha escrito un libro maravilloso sobre esto. Entonces, bueno, esto es bastante evidente que la tecnología va a un ritmo absolutamente demencial, que está por encima, digamos, de lo que los seres humanos podemos seguir. Ese es un problema. Pero el otro problema, quizás menos obvio o menos subrayado, es que también es un ritmo al que la naturaleza le cuesta seguir. Es un ritmo que prescinde absolutamente de la preocupación de que el medio natural, que es nuestro entorno, del cual dependemos crucialmente, o sea, no podemos vivir ni en otro planeta, ni podemos vivir de ninguna otra manera que viviendo en este planeta. De modo que preservarlo es no algo de cuarta prioridad, es de primera prioridad. Tiene que estar al lado de cualquier desarrollo tecnológico, tiene que estar el cómo se va a implementar esto de modo tal que el lugar en el que vivimos mantenga las condiciones para que podamos seguir viviendo. Es un poco absurdo pensar, no, primero hago esto y luego ya veo cómo arreglo el desaguisado. Yéndome un poco por las ramas, pero que no quería dejar de comentar, eso está muy relacionado a otra cosa que dijo Miguel, que es la negación del cuerpo, la negación de la biología. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el cual, voy a empezar por algo escatológico, cuando vamos al baño, hemos diseñado un maravilloso sistema sanitario que hace que hacemos nuestras deposiciones y con un mágico botón desaparecen de nuestra vista. Entonces nuestros despojos, algo que es algo que no nos gusta mucho ver de nosotros mismos, desaparece de nuestra vista y queda todo limpio y tenemos odorizantes que hacen que borrar toda huella del crimen que acaba de ocurrir. En general buscamos la basura. Tenemos en todas las ciudades modernas, tenemos un sistema de basura en el cual nos la hemos ingeniado para que haya un negocio de la basura que nos viene a todos genial. Nadie se queja del negocio de la basura porque a todos nos viene muy bien tirar nuestros despojos y que luego venga alguien y los haga desaparecer, como si nunca hubieran tenido lugar. Entonces luego la gente se alarma cuando ve los vertederos
en documentales, o cuando ve las islas de plástico en los océanos, o cuando ve animales muriéndose porque se tragaron ese plástico, o si no estuvieran relacionados con lo que cada uno de nosotros hace todos los días, ¿no? Y lo que cada uno de nosotros consciente que hagan las empresas que al final, bueno, cuentan, digamos, no quiero decir con esto que la responsabilidad sea equivalente de todo el mundo, pero todos participamos de esto. Y nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas en las que reflexionar para no entrar en este juego. La aceleración biológica que comenta Flavia en el artículo me parece quizás más interesante porque es la menos subrayada. Y tiene que ver con el tema del cambio climático, de alguna manera, está relacionada. O sea, son dos cosas que van de la mano, no quiere decir que una sea la causa de la otra, pero van de la mano. Y es el hecho de que la población, no solo la población mundial, ha pasado de 1.000 millones de personas en 1800 a 7.600 millones de personas hoy, y en 1960 éramos 6.000 millones, con lo cual, perdón, éramos 3.000 millones. Con lo cual, en un medio siglo hemos multiplicado por 2,5 la población mundial. Si alguien, seguramente a todos cuando estoy contando esto, los que han mirado las gráficas de la infección, del COVID, les sonará. Sí, es muy parecido. Somos una especie de plaga en el planeta. Pero más grave que eso, porque todavía creo que el planeta podría tolerar una plaga, ha tolerado muchas, es que modelamos a nuestro alrededor otras plagas. Hace poco escribí un artículo sobre cambio climático en el cual, investigando, encontré un dato escalofriante. El 96% de la biomasa de mamíferos en el planeta Tierra somos seres humanos, nuestro ganado y nuestras mascotas. O sea, cuando le compramos a nuestros hijos los animales salvajes para que jueguen, estamos hoy en día prácticamente incurriendo en una mentira. O sea, en el planeta Tierra, todos los animales que nos encanta ver en documentales son una minoría. Son muy poquitos ejemplares que andan dando vueltas por ahí por un rato más. La mayor parte de los animales en la Tierra son vacas, ovejas, perros, gatos y Homo sapiens, básicamente. Claro, esto es una gravedad tremenda, porque la biodiversidad, y yo creo que este es un tema muy complejo al cual no comprendemos todas las aristas, pero lo que yo creo que sí comprendemos con total claridad es que la falta de biodiversidad es negativa. O sea, eso está clarísimo. Incluso para la estabilización del clima del planeta, pero por muchas otras razones. Claro, ¿qué pasa? Y se imaginarán que para un virus, que es un organismo, digamos, es una cadena de ARN, en este caso, no siempre, pero una cadena de ARN en una bolita de grasa, cuya multiplicación depende de encontrar una célula, de que justo alguna mutación cuadre, como si fuera una llave y una cerradura, con alguna célula para reproducirse, para inyectar su material genético y reproducirse. Por supuesto que no es de sorprender que en esas mutaciones azarosas, en esa magia del darwinismo, que pareciera que hay una mano, un diseñador inteligente, pero en realidad simplemente las mutaciones azarosas que hacen que, claro, hay tal abundancia de células humanas, entre las células del pool que hay en la Tierra, una gran cantidad son humanas, porque somos muchísimos. Entonces es muy probable que un virus mute y termine entrando en una célula humana. Quiero ser breve, creo que todavía tengo unos minutos, pero quiero ser breve porque quiero gatillar la discusión luego con Miguel. Y hay muchos otros temas que queremos hablar, pero esta pandemia es, digamos, quizás mencionaba Miguel que su relación con el cambio climático, con la deforestación y el hecho de que los murciélagos tengan que quizás dejar los bosques e ir más a las ciudades para buscar comida. Evidentemente hay una relación, pero a mí en general me gusta quitar un poquitito la responsabilidad en eso, porque me parece que simplificar el problema. O sea, obviamente es cierto que eso, como muchas otras de las cosas que mencioné, aceleran y hacen más probable este proceso, pero iba a ocurrir tarde o temprano. Y como los virus mutan azarosamente, la tasa de contagio, las características concretas de la enfermedad que genera, de tasa de contagio, mortalidad, etc., son una lotería. Son una lotería. Entonces, cada tanto tiempo estamos jugando a la lotería con organismos que ni siquiera podemos ver, estrictamente no podemos ver, porque son más chiquitos que la luz visible, y que, imaginemos por un momento, si este virus, con la tasa de contagio que tiene, que es bastante alta, tuviera la mortalidad de la viruela.
estaríamos hablando de decenas de millones de personas muertas a esta altura del partido. De hecho, tenía una frase más de Agamben que me sorprende porque, no sé si Agamben supongo que sabe que el 90% de los pueblos originarios de América fueron afectados por la viruela que traían los europeos. O sea, la mayor parte del genocidio de América, de los pueblos originarios, no fue con la espada. O sea, no fue tanto con la cruz y la espada, sino fue más bien con la viruela que traían los europeos, para la cual tenían ya una resistencia que los pueblos originarios no tenían, entonces se morían muy fácilmente con este virus. Bueno, yo voy a tratar de defender, pero quizás voy a dejarte, Miguel, porque te veo ahí arrellanado en la silla y seguro que querés decir cosas. Luego en mi siguiente intervención voy a hacer una pequeña defensa de la ciencia y el discurso científico, quizás solo para acabar con una entrada para eso. O sea, es cierto, Luc Montagnier es premio Nobel y dice esta y otras barbaridades. Pero yo creo que eso, bueno, dice varias cosas. Hay varias conclusiones que uno puede sacar. Una es que ser premio Nobel no te exime de... Bueno, no quiero hacer esto, queda grabado, así que no quiero emitir adjetivos de los cuales después me arrepienta, pero es premio Nobel por una cosa muy concreta que hizo. Seguramente es una persona muy capaz, muy inteligente, que supo manejar un laboratorio muy bien, pero no todas sus opiniones están validadas, ni siquiera en su campo. Pues yo creo que a veces, como físico, que lidia con el universo inanimado, y por lo tanto comparativamente mucho más sencillo que la biología, ¿no? Es mucho más difícil describir un sistema biológico, que es complejo, que un átomo, que el átomo básicamente, todos los átomos del universo son iguales y se comportan igual, y al final no es tan difícil como se comportan. Y sin embargo, soy mucho más prudente a la hora de hacer... de decir frases que sean totalmente, que no admitan discusión, salvo que sean en algo que ya tenemos tan comprobado que me dé pereza admitir la discusión, pero en general, digamos, uno sabe cuando un átomo uno sabe cómo se comporta, pero 15 átomos ya es un poco más complicado, ya es más discutible. Imagínense una célula, imagínense un organismo, un ser vivo. Un ser vivo tiene del orden de 10.000 millones de células, que espero no estar metiendo la pata, y unas 10 veces más bacterias que células, de como 5.000 tipos. O sea, el nivel de complejidad es tal que hacer afirmaciones taxativas es como mínimo muy audaz. Bueno, lo voy a dejar por el momento acá y continúa después de Miguel. Bueno, no sé qué comentario hiciste con respecto al sillón de la tía Teresa, que es una herencia, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos después. No, que estabas arrellanado, no era nada negativo sobre la silla. No, porque la tía Teresa capaz que escucha. No, es que efectivamente, no, simplemente para engancharme con lo último que acabas de decir, ¿no? O sea, la predictibilidad, ¿no? Es algo que nuestro cotidiano nos engaña, ¿no? Porque en nuestro cotidiano vivimos en un mundo donde la causalidad lineal, la predictibilidad, aparece como muy evidente, ¿no? Pero en realidad eso es como el verniz, nada más. Entonces, para decir dónde empieza la impredictibilidad, es el famoso teorema de los tres cuerpos de Poincaré, que dice que desde que hay tres cuerpos en interacción en el espacio, el sistema es impredictible, ¿no? Entonces, la predictibilidad hay que tener un poco cuidado, porque la predictibilidad es más bien una ilusión dentro de la cual nosotros vivimos, que es necesaria, pero que parte de que esa necesidad en la realidad de olvidar la malla sobre la cual la realidad se funda, ¿verdad? Bueno, si gobernar es prever, justamente, una noticia de la que hablaba José, efectivamente, es que ningún país está gobernado, ¿no? No hay ningún país que esté gobernado porque los gobernantes no han previsto nada. Y esto, paradojalmente, no por falta de saber. Cuando vino la pandemia del 57, se previó la del 68. Y en la del 68 se previó, más o menos, que 20 años después iba a llegar la próxima. No llegó 20 años después, llegó un poco más tarde, pero la previsión estaba ahí, ¿verdad? O sea, yo creo, efectivamente, como dice José, que hay algo a nivel político que hoy, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, hay que poder verlo,
es como si, quien diría, el rey está desnudo, ¿verdad? O sea, la incapacidad, la estupidez, el lado inclusive criminal de los que nos gobiernan, de los que nos poseen, ¿verdad? Es difícil de verlo de manera desnudada, ¿verdad? Así, al aire. O sea, cuando acá en Francia, en el 14-18, se mandó a matar millones de gente, parecía que los que gobernaban sabían lo que hacían, ¿verdad? Bueno, de repente, ahora, en poco tiempo, fueron tanta la estupidez, la ignorancia, así el lado presuntuoso de todos los gobernantes, ¿verdad? Que ninguno dijo, cuidado, precaución porque no sabemos, ¿verdad? O sea, ninguno dijo precaución, no sabemos. Acá en Francia dijeron, es una gripe, como Agamben, ¿no? Es una gripe. Después dijeron, máscara no. Después dijeron, máscara, bueno, o sea, me parece que eso tendría que ser un enseñamiento mayor, ¿no? O sea, decir, ojo, no estamos gobernados, estamos capaz dominados, pero gobernados en el sentido de que la señora o el señor o el que venga sabe, no, ¿verdad? O sea, y con respecto a ese no saber, me parece... ¿Puedo hacer un comentario para que no se me vaya? Casi mejor si querés ya entramos en el diálogo, porque si no después se me va. Respecto a esto que comentabas de las mascarillas y de todas estas dudas, quiero matizar algo, porque si bien es cierto, estoy de acuerdo con mucho de lo que dijiste vos, o sea, uno puede ver muy fácilmente por internet discursos de George Bush hijo y de Obama, hablando con total claridad de la pandemia que va a venir. O sea, parece, de hecho mucha gente los tomó como parte de una teoría conspirativa, porque dice, estos tipos ya sabían, porque te la cuentan tal cual es ahora. Claro, obviamente, bueno, Obama es un poco más espabilado, pero supongo que a Bush se lo escribieron, lo dijo, porque los asesores ya sabían que esto iba a pasar. Era una cuestión de cuándo, no se sabe si te va a tocar a vos como presidente en tu periodo o al siguiente. Pero vos decías lo de las dudas de la mascarilla, y yo quiero hacer una pequeña defensa para que la gente, como el científico más duro soy yo acá, que se comprenda que así funciona la ciencia. Quiero decir, en muchos países, como es el caso de España y Argentina, por ejemplo, en particular, los gobiernos están apelando, tienen un equipo de asesores científicos al lado al que le están escuchando. Cosa que no está ocurriendo en todos lados, pero acá sí, en Argentina está ocurriendo eso. Y claro, está clarísimo para los científicos que si vos aislaras a la gente, si vos metés mañana a cada ser humano en una bola como los hámsters, ¿no? En una bola de plástico de 2 metros de radio, no se contagia a nadie más. Pero dejamos de ser seres humanos. Entonces, no, bueno, hay que tomar decisiones sobre, perdón, termino rápido, de que las mascarillas, es evidente que sí, probablemente sea mejor usarla que no usarla, pero la pregunta es cuánto mejor es, porque para que todo el mundo la use tenés que comprar 45 millones de mascarillas, son descartables, contribuyen luego al problema de los residuos. Bueno, o sea que es una decisión en la cual básicamente es pesar en una balanza y decidir si conviene o no conviene. Y yo creo que los gobiernos, mirando más bien a Oriente, donde todo el mundo usa mascarilla y pareciera que controlaron muy rápidamente el brote, bueno, terminaron diciendo debe funcionar, debe valer la pena. No, lo que quiero subrayar sobre esto es esta mala alianza entre los técnicos y científicos y el gobierno. Porque los que gobiernan, ellos tienen el horizonte puesto en la reelección, en el consenso, en mantener la dominación. El científico, él avanza una cosa, pero lo que avanza, si es serio científicamente, por supuesto que puede ser contradecido. Si no puede ser contradecido, es la prueba que no es serio lo que avanza el científico, ¿verdad? Y eso es una muy mala alianza entre los que gobiernan y que quieren legitimar su gobierno sobre dichos científicos, ¿verdad? Porque no es posible. O sea, si ellos quieren legitimarse o informarse con un consejo científico, lo cual está muy bien, ¿verdad? No pueden seguir hablando como políticos que aseguran pavadas, ¿verdad? Ellos tendrían que tener la honestidad de decir, desde un punto de vista científico, vamos a probar esto, aquello, ¿ves? Porque inclusive ves el asunto de aislar todo el mundo. La verdad es que toda pandemia, toda epidemia mismo, tiene un ciclo que más o menos como una curva de Gauss. Bueno, lo que no sabemos hoy, por ejemplo, es si el hecho de que haya habido tanta gente encanutada, no modifica la curva, ¿verdad? O sea, si va a permitir
va a impedir la bajada, por ejemplo. O sea, no se sabe eso. No, no, Pero, para, yo creo que sí, a ver, podemos ver países limítrofes y ver lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Brasil, por ejemplo. Y yo creo que todos los modelos, si bien es cierto que los modelos epidemiológicos son muy variopintos y es un problema muy complejo en el cual es difícil capturar todo lo que la realidad es muy compleja, entonces todos los modelos epidemiológicos son puntitos que se mueven con ciertas probabilidades, pero uno está viendo, o sea, el número de muertos que hay en Brasil por habitante, por millón de habitantes, es 10 veces mayor que el de Argentina, que es su país vecino, y el de Argentina, si querés, uno podría decir que en Brasil hay más desigualdad, pero con Chile, que es un país, yo creo que similar a Argentina en muchos aspectos, también es un tercio el número de muertos de Argentina versus el de Chile, y el número de infectados es como una sexta parte, o no, una décima parte. O sea que uno sí puede ver los números, por supuesto, lo que no puedes hacer es un mismo país con confinamiento y sin confinamiento, porque no puedes hacer las dos cosas a la vez, pero sí podés ver, estamos viendo en Europa Suecia, por ejemplo. Suecia es un país muy próspero, muy rico, que decidió que la gente se contagie, que muere el que tiene que morir, y bueno, y que así más rápido tendremos inmunidad de rebaño. Y bueno, y Suecia no, tiene un número de muertos que, claro, yo creo que es como pasó en Inglaterra con Boris Johnson, o sea, Boris Johnson también tomó esa decisión primero, hasta que él le agarró el coronavirus. Y ahí ya se echó para atrás. no, lo que yo quería ir es a un poco lo que vos hablabas antes con respecto a Agamben, ¿no? Acá en Francia no fue Agamben, fue Badiou, por ejemplo, que dijo todo está bien, no pasa nada, justamente es un no acontecimiento, Macron se está portando muy bien, y de última todo esto lo único que hay que pensar es la llegada de la tercera edad del comunismo, ¿verdad? O sea que nada que ver, o sea, circule, no hay nada que ver. Y a mí me parece que efectivamente ese es el problema cuando yo empecé hablando diciendo si esto es un acontecimiento o un hecho grave, nada más. Si es un acontecimiento hay un no saber. Hay algo que tiene que interrumpirnos, que es lo que vos decías, José. Tiene que interrumpirnos, tiene que decir, pará, no es, bueno, esto es la prueba y siempre es la prueba de lo que yo siempre supe, ¿verdad? O sea, es ahí donde de repente estamos convocados en el sentido de decir, bueno, acá hay algo que no sé, hay algo realmente que no sé, ¿verdad? Y yo creo que ninguna información puede llenar ese agujero. Hay algo que nos convoca a una prudencia a obedecer, a una prudencia a hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? Esa prudencia es la prudencia donde uno dice, mira, vos te podés informar, pero en un momento dado, la decisión y la acción depende de tu responsabilidad. Hay un punto que yo quería volver con respecto a eso, ¿no? O sea, efectivamente vos decías que la desaparición de animales y especies. Un dato que a mí me explotó la cabeza, ¿no? Hace un año cuando lo tuve, que en los últimos 40 años, desaparecieron 60% de especies vertebrados. O sea, se imagina lo que hacer insectos, lo que hacer... O sea, 60% de especies vertebradas desaparecieron. Entonces, efectivamente, como lo dice Flavia, visiblemente voy a leer el artículo, pero lo que dice Flavia tiene absolutamente razón. No puede haber una causalidad directa lineal, pero efectivamente este desastre, este desorden, esta desorganización, ¿verdad? No puede no tener algo que ver con lo que está pasando. Y el punto que yo quería que después vayamos, ¿no? Es el punto de la significación y cuál es nuestro actuar, ¿verdad? O sea, nosotros no somos gente de biblioteca, en el sentido de estudiamos y miramos el mundo, ¿verdad? Somos gente de intervención. A mí me parece que es muy importante porque hay un punto, ¿no?, que vos también abordaste, que es acá Macron, por ejemplo, se mandó la cosa más ridícula ya dentro de su lado ridículo total. El día que anunció el confinamiento dijo, estamos en guerra. Bueno, un virus está en la frontera, está casi como no vivo. Una guerra contra un virus está un poco complicado. Pero en cambio la guerra lo que sí permite es que todo el mundo tiene que obedecer. Hay traidores, denunciadores, bueno, colaboradores. Pero el problema es que declararle la guerra al virus le viene bien a todo el mundo, porque el virus es un virus. Pero en cambio, la contaminación del aire, los desastres debido a Monsantos y la fumigación, los desastres debido a los perturbadores endocrinológicos,
los desastres causados por la industria, ¿no? La industrialización, todo lo que tiene que ver con el antropoceno, de eso no habla nadie, nadie confina a nadie. Entonces también tiene un lado, ¿verdad? Esta guerra contra el virus, no solamente es ridícula, sino que permite dejar de lado todo lo que es causado por la acción misma del hombre, del ser humano. Y en realidad no puede haber guerra contra el virus porque lo que acá está pasando, como dice José claramente, es una desregulación totalmente normal, ¿no? Donde el virus que se comporta al lado de los humanos se comporta pero muy, muy bien, es buenísimo el virus con respecto a lo que hacen los humanos, ¿verdad? En el mundo y la naturaleza. El virus ataca a los humanos, pero la sorpresa que tuvimos en Europa es cuando salimos del confinamiento, ver la naturaleza, las plantas, los pajaritos, los conejos, estaban contentísimos porque la plaga humana se había retirado un poco, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar de guerra contra el virus, porque el virus hace parte de la vida, hace parte del ecosistema. El problema es qué va a pasar, cómo vamos a interpretar y cómo vamos a actuar, y ese es el punto simplemente. La salida de esta crisis va a ser, por supuesto, mayoritariamente un aumento del biopoder, del control, de la actitud viril, así, un poco cartesiana, ¿verdad? O sea, cuando Descartes dice que tenemos que transformarnos en amos y poseedores de la naturaleza, ¿verdad? Amos y poseedores de la naturaleza es la frase horrible, la consigna que nos trae este desastre. Yo creo que es ahora, en este momento, donde nosotros tenemos, en medio del desastre, que tenemos que pensar en los efectos de la desregulación de esta visión aberrante del ser humano que mira y conquista la naturaleza. Nosotros tenemos el desafío hoy de poder ver que la única salida, como vos lo decías también, ¿verdad? La única salida tiene que ser una posición, no solamente toma de conciencia, sino una posición realmente de acción, ¿no? Donde efectivamente nosotros podamos asumir que lejos de ser amos y posesores de la naturaleza, tenemos que empezar a asumir la vida como fragilidad. Y nosotros dentro de esto, ¿verdad? O sea, cuando alguien dice, mira, hace mucho que no veo la naturaleza, vos tenés que preguntarle, pero ¿cómo no tenés un espejo en tu casa? Porque si vos querés ver la naturaleza, vas y te mirás en el espejo, porque vos no seas otro que la naturaleza. Experimentar que no somos otro que la famosa naturaleza, me parece que tiene que ser lo que nosotros tenemos que defender como interpretación de este evento, de este acontecimiento, ¿verdad? Y ahí adentro, efectivamente, ese no saber, y es central, ¿verdad? Ese no saber es central, porque los que saben todo saben por dónde hay que continuar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que decir, hay un no saber que no es de la ignorancia, es un no saber que nos llama a una cierta prudencia. En ese sentido termino una cosa que me imagino que a José no le va a gustar, que es que todo el mundo dice, la solución pasa por la vacuna, encontrar la vacuna. Y la verdad es que por más que uno desee que haya una buena vacuna, con lo menos de efectos iatrógenos, acá ya la empresa, ¿cómo se llama la farmacológica esta que estaba hablando de, ¿cómo se llama? Sanofi. Sanofi, que hizo miles de muertos acá, Sanofi ya pidió sacar la vacuna, pero con menos control, porque los controles sanitarios le molestan, ¿verdad? Bueno, entonces imaginemos que salga una vacuna menos envenenante que la que Sanofi quiere hacer, imaginemos. Pero la vacuna no puede ser la solución, porque si nosotros pensamos que la solución es la vacuna, seguimos en la posición viril y conquistadora que dice, yo sigo rompiendo el mundo, sigo desregulando todo y tengo la vacuna. La vacuna es deseable, pero la vacuna no puede ser la solución, porque la vacuna es la solución de los bárbaros, de los que destruyen el planeta. Entonces sí queremos la vacuna porque nos hace falta, pero la vacuna no es la solución. La solución es una otra alianza, como decía Prigogine, ¿no? Un otro modo de vivir en el mundo como parte del mundo. Sí, bueno, muchas cosas dijiste, pero me avisan cuando vayamos a las preguntas. Digo una última cosa y luego si querés vamos a las preguntas. Ya estuve leyendo algunas de las preguntas y comentarios. Ok.
No, yo, bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas que decís. Yo creo bueno, acá voy a diferenciar lo que creo que va a ocurrir, en lo cual no soy muy optimista, porque yo creo que la reacción que va a haber a esto, o sea, claramente, dentro de esta aceleración que mencionaba yo antes, esto que está ocurriendo, estamos viviendo por primera vez un episodio global. Yo creo que esto es una gran diferencia con las pandemias, incluso del 68. En el 68 murió gente, pero ni siquiera se dieron cuenta en el momento que era. No hubo ningún tipo de conciencia como la que hay ahora, por una parte. Y tampoco hay una cosa también muy importante, que esto para alguno de los que nos está escuchando, que esté, no sé, que sea filósofo en el plano de la ética, en el 68 no se podía salvar a nadie. No había, los respiradores recién se habían inventado y había probablemente muy pocos hospitales del mundo, con lo cual la única cuestión, si alguien se enfermaba, se moría y bueno. En cambio ahora no. Ahora si alguien se enferma y el hospital no está, todavía tiene camas y tiene respiradores, lo podés salvar. Entonces, por eso lo que vos decías antes de las curvas y bueno, si bien por supuesto que son sistemas complejos en los cuales es difícil estar seguro de que lo que uno está haciendo está bien, vimos el ejemplo de Italia. O sea, en Italia se llenaron todas las camas de hospital, se llenaron todos los respiradores y hubo que pasar a algo que creo que aparece en alguna parte del juramento hipocrático, que es, si hay dos personas y un respirador, ¿a quién se le deja la persona? Y aparentemente lo que corresponde ahí, según la gente del mundo de la ética, es al que tiene más esperanza de vivir más tiempo. Lo cual suena terrible, pero claro, es una decisión, es un dilema gravísimo, ¿no? Tener dos seres humanos y tener que elegir a quién salvas y a quién no salvas. Ese dilema, ser todos testigos de esto en tiempo real, desde cualquier lugar del planeta en el que uno viva, uno lo ve. Eso es algo nuevo, completamente nuevo. Y otra cosa nueva respecto, vos decías antes, los muertos por la contaminación. Es cierto, pero vos te puedes ir a vivir a Tahití y no tener contaminación. En cambio, no hay ningún lugar que te pueda decir que no haya coronavirus. Puede haber alguno en el que todavía no llegó, pero va a llegar más tarde o más temprano. De hecho, en ese sentido, también otra cosa importante es recordar que aunque un gobierno, supongamos que la estrategia de Suecia es bárbara, para salir más rápido de todo esto, pero bueno, si vos seguís en un mundo en el cual el resto del mundo sigue con coronavirus, salvo que cierres y hagas un muro y no dejes que nadie entre ni salga, vas a volver a tener rebrotes sistemáticos una y otra vez. Yo creo que es un muy buen momento, o sea, ese es el lado de lo que yo creo que va a pasar y que no soy muy optimista. Lo que yo creo que debería pasar para un mundo mejor, es, hubo algo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo positivo, pero que nació mal, que fue la creación de entes internacionales para mediar los conflictos y para evitar las carnicerías con las que se habían vivido. Entonces se creó la ONU, se crearon, bueno, la Liga de las Naciones, luego la ONU, y todas estas agencias que nacieron ya condenadas al fracaso porque se crea la ONU, pero con un comité, con una serie de países que tienen poder de veto, y por lo tanto aprueban guerras y otras las condenan. O sea, que todos sabemos que la ONU no es confiable porque la manejan unos pocos países poderosos. Y en todo ese contexto de organizaciones se creó también la OMS, y yo creo que una de las cosas que veo claramente en este episodio es que la OMS, en un episodio como este, debería tener capacidad. O sea, no puede ser que yo como español o como argentino, que sí, voto en las elecciones del país en el que vivo, yo no voto en las elecciones de Estados Unidos, pero si Trump toma las decisiones que está tomando, me afecta a mí, porque el aumento de contagios, uno lo ve las tablas en Estados Unidos del desastre que está ocurriendo allá, pero es que en algún momento habrá vuelos de vuelta y volverá a volar gente, uno ir para allá, que venga gente de allá para acá. O sea, en algún momento habrá algún tipo de contacto, y si un país se maneja mal en este tema, no solo se jode a sí mismo, se jode a todo el mundo. Por lo tanto, es discutible que las decisiones sobre este tipo de cuestiones que son globales las deban tomar gobernantes locales, digamos. De hecho, yo creo que algo que yo creo que sería muy bueno es que ocurrió con la viruela. La viruela fue erradicada del planeta porque hubo una campaña internacional en la cual ningún país, ni el más pequeño, ni el más rebelde, ni el nada, todos vacunaron a todo el mundo. Y la viruela desapareció de la faz de la Tierra. Y hay que recordar que millones de personas murieron de viruela. Entonces, la única forma de resolver este problema y otros, o sea, esto es para resolver el problema de esta u otras pandemias. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo, en lo que me voy a ir un poco más por el lado de lo que dijo Miguel, es que, evidentemente,
el problema del cambio climático y otros desaguisados que vamos haciendo en el planeta son del mismo tipo que este. O sea, son cuando empiecen a ocurrir las grandes sequías producto del cambio climático o efectos muy graves, no solo ya va a ser tarde, sino que además van a ocurrir donde la naturaleza es bastante, somos muy pequeñitos para la biosfera, por lo tanto quizás ocurren principalmente en Europa, o quizás ocurren principalmente en África o en algún lugar, van a ocurrir en todos lados, pero van a seguramente ser más graves en algunos sitios que en otros. Y entonces también va a ser algo que va a requerir de la acción global. O sea, el ser humano va a tener que actuar como una especie única y no como un conjunto de nacionalidades. Termino solamente haciendo referencia a Ricardo Forster, está por allí y comentó que no hemos dicho en una hora la palabra capitalismo, neoliberalismo, y yo no la quiero decir. Después quizá con las preguntas la diga, pero no la quiero decir porque no quiero justamente sesgar, por supuesto que el aspecto depredador de la naturaleza del capitalismo, por supuesto, estoy hablando de la depredación del medio ambiente, de las desigualdades sociales, que mencionaré algo más seguramente después con las preguntas, y todo eso es inherente al capitalismo, o al neoliberalismo, una versión, digamos, la versión más moderna del capitalismo. Pero no me gustaría, o sea, usar ese tipo de palabras, que son palabras comodín, fetiche, y que son palabras que inmediatamente generan división y gente que ya entonces se pone del otro lado, porque me gustaría transmitir, o sea, por ejemplo, el tema de la desigualdad social. Al margen de lo éticamente reprochable que sea que haya pobres, o sea, que uno pueda parecerle que un ser humano no debería vivir tranquilo si hay personas pobres. Si uno deja de lado el aspecto ético y va simplemente al aspecto de a la supervivencia de la especie, ¿le conviene que haya Jeff Bezos tenga 100.000 millones de euros y luego haya decenas de millones de personas que viven con $1 al día? No. Yo creo que uno puede argumentar ampliamente, y lo podemos dejar para otra ocasión o en las preguntas, uno puede argumentar ampliamente que puede demostrar, dentro de lo que se puede demostrar este tipo de cosas, que es malo para la especie, para el medio ambiente, para la biosfera, para el resto de los animales que nos acompañan en esta roca errante por el cosmos. Para todo el mundo es malo que haya gente súper multimillonaria y un montón de gente que está en los márgenes, y que al estar en los márgenes está dispuesta, es frágil y está dispuesta a hacer cosas, a trabajar en negro y a hacer cosas que probablemente, o sea, si una empresa quiere dañar la naturaleza y tiene que contratar a alguien, pero claro, no lo puede dejar en blanco porque no puede constar que hace eso, claro, si tiene la opción de contratar gente en negro va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, la desigualdad es negativa al margen de que uno sea comunista, capitalista, lo que sea. O sea, yo creo que despejaría de las viejas palabras, de alguna manera, para hablar simplemente de la desigualdad social y de la conveniencia de abocar al mundo a su eliminación. Nos conviene a todos. Quería decir una palabra con respecto a esto, una palabra simplemente. Y así vamos a las preguntas. Me parece que el problema es, José, que lo que es muy, muy complicado es articular la lucha por la justicia social con la lucha por la ecología, ¿verdad? O sea que por ahora tenemos mucha dificultad para asociar las dos, ¿no? Y simplemente como un consejo, yo como estoy medio vejestorio, yo me paseo con un papel donde juro que voy a vivir más de 100 años. Entonces el respirador es para mí, porque yo juro que voy a vivir mucho tiempo, o sea, doy como consejo para los otros vejestorios, ¿no? Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Bueno, Graciela. Lo primero que quiero agradecer es a todos los participantes por la gran colaboración y todos los trabajos y los comentarios que van haciendo. Voy a hacer un comentario de José Martínez Romero, donde dice: todos nos preguntamos por el futuro en la posmodernidad. No hay respuestas certeras, no hay probabilidad imaginables, no hay predicciones. Porque tal vez, como describió Levinas en su libro, desde siempre los filósofos y los científicos supieron que no hay pasado ni futuro y solamente presente. Y tal vez ni eso, pues el presente concreto, lleno de todo su pasado, ya está saltando hacia el futuro. Otra pregunta, un momentito. A ver.
Yo voy a leer una de Julieta Goldsmith y después dejamos que conteste. Ese darwinismo tecnológico está por verse más allá del sistema de salud. Un ejemplo interesante es el de los vehículos autónomos y los algoritmos diseñados para decidir quién moriría en un accidente. Pregunta, ¿podría decirse que la inteligencia artificial nos lleva a un mundo de moralidades computarizadas? Te contesto un poco, empiezo a contestar con esto porque es un tema que yo trabajo mucho, ¿no? La cuestión del mundo algorítmico, etcétera, ¿no? En realidad la cuestión del coche, la Google Car, es un muy buen ejemplo con respecto a la decisión, ¿no? Porque yo tengo amigos acá, que son realmente amigos, ¿no? O sea, no son malos que están del otro lado, que están trabajando, por ejemplo, de hace 3, 4 años en lo que ellos llaman un logiciel ético para la Google Car, ¿no? O sea que justamente todo lo contrario de lo que yo decía primero, de que hay un nivel de la decisión donde efectivamente nos convoca, y nos convoca a nosotros como seres vivos, ¿verdad? Como vivos, entonces, no solamente como racionales, ¿verdad? O sea, existe la inteligencia artificial, pero no existe el pelotudismo artificial, ¿verdad? Que es lo que hace la diferencia con el humano y por eso no funciona la máquina, ¿no? Porque efectivamente nosotros no tenemos un momento donde estamos convocados nosotros y esa convocación no puede identificarse ni traducirse en algoritmos. Yo creo realmente que este momento es un momento que también tiene que poder poner en causa esta algoritmización del mundo, ¿verdad? Esta algoritmización del mundo donde efectivamente existe cada vez más una delegación de nuestras funciones hacia las máquinas algorítmicas. En este sentido, es cierto que tiene algo que ver con la estructura del neoliberalismo. Yo diría que más que algo que ver, tiene que ver como que es cara y seca con el neoliberalismo, ¿verdad? En el sentido de este todo cuantitativo del algoritmo, sin ninguna jerarquía, sin ninguna división, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente hay algo en este mundo donde esta delegación de nuestras funciones hacia el mundo algorítmico, de los modelos, etcétera, nos conduce al fracaso. No es que se trate de ser tecnófilo o tecnófobo, se trata de saber cuál es el lugar que tenemos que dejarle a esta especie, ¿no? Algorítmica, las máquinas inteligentes que se desarrollan al lado nuestro, ¿verdad? Pero me parece que sí, que lo que estamos viviendo tiene que ver también con esta dificultad para ver cuál es la singularidad justamente de lo vivo al lado de lo algorítmico. Por eso todas las teorías postorgánicas, posthumanistas, que piensan que lo orgánico puede ser superado, y menos justamente nosotros tenemos hoy que decir en qué no tiene que ser superado, ¿verdad? En qué tiene que cohabitar, ¿no? ¿En qué tiene que cohabitar? Esa cohabitación por el momento está muy complicada. Yo creo que es difícil concebir cómo, pero me parece más o menos claro que el mundo necesita algunos palos en la rueda, convenientemente puestos, en el sentido de justamente impedir. Voy a poner un ejemplo muy obvio, que en este yo creo que va a haber poca discusión en este foro. Si en las inversiones, que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Si en las inversiones en bolsa, financieras, hubiera esta famosa tasa Tobin, o sea, una que simplemente cada vez que uno compra o vende acciones, te cobraran impuestos, eso produciría un inmediato bajón o sea, ya no dejaría de ser negocio el microtrading en el cual la gente compra y vende acciones en fracciones de segundo, simplemente aprovechando algoritmos que miden oscilaciones en la bolsa y que son capaces de jugar a la ruleta con más probabilidades de ganar que de perder, digamos. Y lo pueden hacer en fracciones de segundo. Hay ex colegas míos, no gente que yo conozco, pero digo, famosos físicos y matemáticos que se han hecho millonarios con eso. Uno de ellos es Simons, por ejemplo, en Estados Unidos, es uno de los billonarios de Estados Unidos, es un matemático que se retiró para montar una empresa que está pared con Wall Street y tiene una computadora con algoritmos que compra y vende en tiempos ridículos y genera dinero, es una máquina de hacer dinero. Si en cada transacción tuviera que pagar, estás poniéndole una penalización que le complica el negocio, digamos, como mínimo.
habría que identificar, creo yo, muchas de las acciones que hacemos de los seres humanos, que pueden estar justificadas, porque casi siempre lo que ocurre es eso, que hay dos caras de todo, ¿no? O sea, la gente en general no hace las cosas por jorobar. Pongo otro ejemplo, que yo sé que en el cual discutiríamos mucho, pero no quiero entrar en detalle, pero el modelo de agricultura que tenemos hoy en día es muy cuestionable porque no es sostenible, porque destruye los suelos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos una población que crece y crece, como describí hace una hora, más o menos, y que tiene que comer. Entonces, estamos ante una situación en la cual, si queremos resolverla, tenemos que buscar una forma en la cual esos dos problemas se resuelvan de alguna manera juntos. Y si nos parece muy mal digamos, si nos parece muy mal el modelo que lleva a la depredación de la tierra para la agricultura a cualquier coste, pues pongámosle sanciones a eso. Digamos, démosle... hay veces que yo creo que en el mundo, incluso en el mundo capitalista, en el mundo en el cual se le pone precio a las cosas, a veces permitimos que se hagan trampas y que los precios no sean correctamente ponderados para facilitar negocios. ¿Con esto qué quiero decir? Imagínate que hay una empresa de agricultura y quiere comprar unas hectáreas para producir. Entonces hace sus cálculos y dice, bueno, yo ganaré en 20 años tanto. Si yo le digo, sí, pero al cabo de 20 años vas a destruir la fertilidad de estas tierras. Por lo tanto, el costo para reciclar todo y para que vuelvan a ser fértiles es este otro, que también lo tenés que pagar. Igual que con las centrales nucleares, ¿no? Según una persona que invierte en una central nuclear, debería pagar la central nuclear y el procesamiento de residuos por 10.000 años. Claro que si uno hace el cálculo así, no es negocio. Entonces quizás habría que reevaluar si algunas cosas son negocio hacerlas o no, porque quizás lo son hoy porque la parte fea del negocio, la parte de los costos que nadie quiere ver, la basura, la estamos sacando de la ecuación. No, pero disculpa, José, pero justamente la miopía del neoliberalismo es un problema estructural, justamente. ¿Verdad? Sí, O sea, sí, sí, claro. hace parte de la cosa, ¿entendés? O sea, la miopía hace parte de la cosa. Si pudieran pensar a 20 años, sería revolucionario, ¿viste? O sea, el sistema tiene una rapidez que obliga a esta miopía y esta inmediatez suicidaria, ¿no? No, yo lo entiendo, yo lo que estoy diciendo, a lo que me refiero es a causas que deberíamos abrazar. Por supuesto que entiendo que el sistema, que es estructural, o sea, no se puede culpar a nadie, el sistema funciona así y así va, para adelante. Si nadie hace nada, va a seguir así. Es una especie de coche que va al abismo, está el abismo, lo vemos ahí a lo lejos, acercarse, y si nadie hace nada, pues vamos a terminar cayéndonos por el abismo, ¿no? Y por supuesto que una de las cosas que uno debe reclamar, que la sociedad civil debería reclamar a sus políticos, es el largo plazo, el cálculo real de los costes. Y si al final, por ejemplo, con el tema energético, pues resulta que lo que estamos dispuestos a pagar en su totalidad es una cierta cantidad de consumo de energía, entonces deberíamos adecuar nuestras vidas a eso, porque si no, simplemente si lo que hacemos es ser cada vez más y consumir cada vez más, es evidente que eso es una curva exponencial que termina muy mal. Cualquiera que sepa algo de análisis funcional lo comprende. Hay una pregunta de Flavia Costa y un comentario. Tanto el sistema financiero como las grandes empresas de tecnología, que son la infraestructura material y el modelo cognitivo y antropológico, tanto de la gubernamentalidad algorítmica como del transhumanismo, son muy previsiblemente los dos grandes beneficiados de esta pandemia. La pregunta, ¿cómo es posible que no estén siendo el objeto inmediato de nuestras políticas? Yo creo que Flavia tiene razón. Lo que pasa es que lo propio de la gubernamentalidad algorítmica como del biopoder es que se basan en la producción de cada uno de nosotros como, ya no como individuos, sino como perfiles, ¿verdad? O sea, hay una modificación de la ciudadana, el ciudadano, de la persona, en una especie de ser impotente, panóptico,
trazable, ¿verdad? O sea, hay una modificación material desde mi punto de vista. Yo el trabajo que mencionaba con simpatía José sobre el cerebro fue todo un trabajo para tratar de comprender cómo el mundo algorítmico modifica fisiológicamente y anatómicamente el cerebro, el funcionamiento cerebral, para no hablar de funcionamiento psíquico ya, ¿verdad? Que parece más evidente. Entonces, en realidad yo lo que creo, Flavia, es que el problema es que hay una producción de un modo de relación en el mundo de los humanos que, transformándonos en perfiles, nos transformamos en una impotencia muy, muy grande, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, o sea, lo más probable, yo estoy de acuerdo con lo que decía José, lo más probable es que la salida de esta crisis sea una salida, para decirlo así, archirreaccionaria, donde el biopoder, el control, aumente. Lo que pasa es que se trata hoy en día de como cuando viene el vendedor ambulante a tu casa, que te pone el pie en la puerta para que no cierre. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, poner el pie en la puerta para que la interpretación de lo que ha pasado no sea ni los delirios badiuísticos de que el comunismo y la tercera del comunismo, ni la realidad de un neoliberalismo avasallador y con un dominio total, ¿verdad? Donde la gente va a pedir que le pongan la chip subcutánea para estar trazados, van a pedirlo, ¿verdad? O sea, acá se está haciendo el plan para seguir trazar a la gente con el smartphone, ¿verdad? Pero en realidad la gente es cuestión de pocos años, porque es esta cuestión de ops, de siempre histórica, de que la gente, con el miedo que tiene, cada uno de nosotros transformándose en perfiles, ¿verdad? Panópticos, transparentes, vivimos en el miedo y como Hobbes decía, ¿no? Sacrificamos la libertad en nombre de la seguridad. Lo que hay que entender es lo que acaba de decir José, es que esa seguridad, entre comillas, nos lleva directo al desastre, ¿verdad? O sea que si no somos capaces de recuperar un poco de protagonismo, un poco de actuar, ¿verdad? Y bien, ese miedo, ese deseo de seguridad es una servitud voluntaria al infinito, ¿no? Yo creo que hay tres razones por las cuales no son objeto de nuestras políticas las grandes empresas de tecnología, el sistema financiero. Uno es porque, bueno, hay una connivencia con el poder evidente, o sea, se acuestan en la misma cama, entonces, ¿por qué se van a estar perjudicando unos a otros, ¿no? Otro es porque, creo yo, y este es un punto interesante, porque los gobiernos insisten en la fantasía de las naciones y de las fronteras, entonces yo soy el país A y miro con recelo al país B, no colaboro, bueno, etcétera, etcétera. En cambio, si te fijas, las empresas financieras y tecnológicas son globales. Eso lo tienen mucho más claro. Lo tienen mucho más claro, ¿no? Son globales. Sus intereses son los mismos en todo el planeta y entonces para ellos es mucho más fácil ajustarse a la realidad del mundo globalizado que para los gobiernos. Cada gobierno mira a su sitio, no se fija en el de al lado, no dialoga en forma transparente con el de al lado. De hecho, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es exacerbar, sobre todo en algunas personas como Trump, Bolsonaro, bueno, especialmente con algunos políticos, ha exacerbado un discurso nacionalista del virus como el otro, el extranjero, que no tiene que ver con mi país, sino que ha venido de afuera, ¿no? Y por último, el otro ingrediente que es, bueno, no sé si llegaré a hablar mucho, pero me hubiera gustado mucho abordar, que es el de lamentablemente la baja cultura científica de la población, o sea, de nuestra especie. Hay una frase, hoy puse una frase en Twitter que pregunté si la gente sabía de quién era, y bueno, hasta cuando miré, votó un montón de gente, y el menos votado era el correcto, que era José Martí. José Martí abogó, escribió toda una especie de plan educativo para la nueva sociedad que nunca llegó a ver, porque murió apenas desembarcó en Cuba, en la cual era muy consciente de la importancia de la educación científica. Y tiene una frase muy, muy bonita que dice: en tiempos teológicos, universidad teológica; en tiempos científicos, universidad científica. Pues, ¿qué es ver una cosa y no saber qué es? Con agrupar silogismos y declamar en latín, no quedan los hombres habilitados para marchar mundo arriba. Que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la educación. Que la enseñanza científica vaya, como la savia de los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Que la enseñanza elemental
sea ya elementalmente científica. Vivimos en un mundo atravesado por la ciencia y la tecnología hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y el nivel de la distancia que hay entre eso y el conocimiento de cosas mínimas por la población es abrumadora. Esta semana todos habrán visto, y yo salí a contestar este artículo que salió en casi todos los países del mundo, algún diario lo replicó, el de que hay evidencias de un universo paralelo, ¿no? Bueno, no quiero entrar en detalles sobre eso, pero que un diario llegue a publicar algo así sin que a nadie le salte la térmica, diciendo, che, esto suena un poco... O sea, si esta noticia fuera cierta, sería la noticia de los últimos 10.000 años. O sea, imagínense lo importante que sería descubrir, tener la evidencia de que hay un universo paralelo. O sea, no sé si tiene alguna utilidad práctica, pero sería una noticia espectacular. Disculpa, José. Sí. Con respecto a lo que decís, es cierto que antropológicamente, históricamente, estamos en la sociedad que más ha producido ignorancia de todas las otras culturas, en el sentido muy sencillo de que en toda cultura, la distancia que tenía el habitante normal, digamos, medio, con la técnica utilizada por esa cultura, era más o menos grande, ¿verdad? Pero la distancia que tiene el habitante medio hoy con la técnica es inmensa, ¿no? Hasta ayer, cuando la radio no andaba, todo el mundo sabía que había que dar una patada y andaba. Hoy, con la computadora le das una patada y se te pudrió la computadora, o sea, no andan más las técnicas populares, ¿verdad? Bueno, esa distancia hace que estamos en el mundo, la sociedad que ha producido el máximo de ignorancia, entonces el máximo de impotencia. Pero justo un pequeño paréntesis. No hay que caer en la ilusión del hombre racional, la ilusión kantiana o cartesiana de que el ser humano podría ser guiado por su sola razón. Yo creo que tenemos que salir de la dicotomía racionalidad irracional, ¿verdad? Y ver la complejidad mucho más amplia. Es por eso que la máquina que piensa bien, y bueno, la pifia, porque el ser humano no es un ser que piensa bien. A veces, de vez en cuando se equivoca, piensa bien, ¿verdad? Pero desea, tiene pulsiones y sigue objetivos que no son identificables utilitarísticamente ni racionalmente. Entonces me parece que lo que vos decís de disminuir esa distancia de ignorancia es fundamental, pero no retomando el viejo deseo de la modernidad de un saber racional y una relación racional que ha producido el irracional más grande que exista, ¿no? No, es que cuando digo lo de la cultura científica, retomo una cosa que había dicho mucho antes. La ciencia es preguntas más que respuestas. Y sería genial que la gente... Yo creo que la mayor, quizás la mayor evidencia de la incultura científica es que la gente cree que es al revés. Absolutamente. Y justamente la ciencia es preguntas. Por eso puede ser que hoy barbijo no y mañana sí, puede ser, porque este virus si uno tiene una perspectiva histórica y se da cuenta que en 6 meses hemos secuenciado el genoma del virus, conocemos todas las varias mutaciones que tuvo, hoy podemos saber si un paciente que tiene el virus lo contrajo directo de China o por la vía que siguió, digamos. Es increíble, o sea, era algo impensable. O sea, hay que recordar que el virus el virus solo puede verse a través de microscopía electrónica, que se inventó en la década del 30, creo. O sea que antes de eso, toda la epidemia de virus era directamente una causa invisible que mataba a la gente. Hoy en día pudimos muy rápidamente hacer un montón de cosas, pero estaría bueno que si la gente comprendiera la naturaleza de la ciencia, no esperaría que la vacuna llegue mañana. Y no se engancharía a cualquier noticia en la cual dice, no sé, uno se la pasa viendo en los diarios. Israel habría desarrollado una vacuna, Francia, no sé qué, el doctor Raúl dice que no sé cuánto. O sea, cualquier persona que tenga un poco de cultura científica sabe que eso es puro ruido, que es puro ruido. O sea, que una vacuna, saltándose todos los pasos de verificación para que no produciera un desastre cuando la apliques y luego descubrir que producía efectos terribles, no sé, 1 año puede tardar saltándose todos los pasos y cumpliéndolos todos 5 años aproximadamente. Entonces no va a aparecer la vacuna el mes que viene y es importante recordar, yo creo que es muy importante una cosa que dijiste vos, la vacuna por supuesto que sería un alivio. Todos, si nos podemos vacunar mañana todos, recuperamos cosas de nuestra vida pasada que queremos recuperar. O sea, hay cosas del mundo, el estado del mundo no es ideal, pero hay cosas de nuestra vida que nos gustaban y que nos gustaría recuperar, creo. Pero sería bastante negativo para nosotros como especie
que una vacuna venga a, una vez más, alimentar la ilusión de que los despojos se limpian, ¿no? Que viene algo y se lleva los despojos, y listo, continuamos como hasta ahora. Perdón, hay una pregunta de María Laura que se ve que no la puede poner en el chat y me la mandó, la leo. Me interesa recalcar el efecto negativo de la división naturaleza-cultura. El antropoceno produce la peor destrucción, que es apartarnos de los otros bichos sin darnos cuenta que si desaparecen, desaparecemos. Me parece bárbaro dar cuenta de los efectos de la razón independiente de la pasión. Muy buen encuentro, me parece bien la idea de vacuna, tapa la destrucción del planeta. Okay. Bueno, es un comentario, pero... Sí, es un comentario, por eso no sé si... Sí. Hay otro de Aure para José, dice, esa idea de la ciencia que tiene respuestas es parte de una mala divulgación científica. Justamente la idea del diálogo disciplinar debería darnos una imagen distinta de la cultura científica y la de otras culturas. Sí, sí, bueno, ella es filósofa de la ciencia y sí, sabe, estoy de acuerdo, es un poco lo que estaba intentando señalar yo. Acá hay un comentario para Miguel de Susana Mayoral y dice que le impactó lo que señalás como ciudadanos transformados en perfiles, trayendo impotencia y sometimiento. Y por Sí, eso... la verdad es que la próxima vez que Norma y vos, Graciela, tengan una buena idea de organizar otro encuentro, yo pienso que es un tema que tendríamos que poder abordar, porque en realidad uno de los lados inéditos de esta pandemia, de lo que está ocurriendo, tiene mucho que ver con esta transformación material del mundo, de las cuales uno de los elementos es esta transformación material, no solamente subjetiva, material, del ser humano en su propio perfil, ¿verdad? Yo insisto, o sea, la Paula Sivilla en su libro El hombre posorgánico explica muy bien este movimiento de ese deseo de ser panóptico. Ese deseo de ser panóptico, a la vez yo lo trabajé en cerebro, tratando de ver cómo neurofisiológicamente tenía efectos muy concretos, ¿verdad? El más conocido, que hablamos siempre, es el famoso GPS, el navegador, ¿no? Que hace que haya una delegación de funciones, ¿no?, de los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio hacia el GPS. En la experiencia que habíamos hecho, habíamos visto que en 3 años toda la gente que empezaba a conducir con GPS conocía una atrofia radical de los núcleos subcorticales que cartografiaban el tiempo y el espacio. Bueno, cuando yo saqué este libro, donde hablaba de toda esta delegación de funciones, yo esperaba que me digan, pero no, vos calculaste mal esto y aquello. La respuesta del medio de la investigación fue peor. Me dijeron, sí, es así. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Porque hay que saber que en el medio de la investigación, en informática, neurofisiología, etcétera, etcétera, la idea es que estamos viviendo un pivot evolutivo que hace que efectivamente la mayor parte de las funciones que hasta ahora cumplía el cerebro humano van a estar delegadas a las redes de las cuales el cerebro va a ser un segmento más. Esto es para la mayor parte de los investigadores un hecho que es un hecho, no es un evento ni un acontecimiento para nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, salir un poco de la fascinación de todo lo que la técnica puede darnos, para volver a la pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que no puede darnos? ¿Cuál era nosotros? ¿Cuál es nuestro lado, verdad? Y nuestro lado tiene que ver con lo que decía María Laura antes, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el lado de que la vida no tiene como objetivo una racionalidad transitiva, ¿verdad? Que la racionalidad es un elemento más de la vida, pero que cada vez que hemos tratado de aplicar a la vida una visión puramente racional, esto ha sido bastante desastroso, ¿verdad? Porque la racionalidad no puede estar separada del conjunto contradictorio y complejo de lo vivo.
la racionalidad para no ser racionalismo ideológico, ¿verdad? La racionalidad para no ser racionalismo ideológico tiene que poder cohabitar. La máquina algorítmica no puede incorporar las fallas propias de lo vivo. No puede, no por límites, sino por naturaleza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que existe esa convocación a existir y no reducirnos a funcionar, ¿verdad? Acá Pamela Cañete dice, ¿será que habrá que volver atrás un poco, a vivir más lento, a ser humanos y no tan abocados a la hiperproducción? Yo quiero decir una cosa, José, disculpa, ¿eh? Sí, dale. Nosotros estamos trabajando ahora, desde hace un tiempo, estamos trabajando con respecto a los tiempos biológicos, ¿no? Y en realidad, la primera cosa que uno ve es que la aceleración del tiempo no es una aceleración de la vida. El tiempo que se acelera es el tiempo lineal del reloj. La vida tiene sus ciclos que son iterativos, que son cíclicos, ¿verdad? O sea, donde adelante y atrás no está tan evidente, ¿no? Entonces, cuando uno dice se acelera la vida, en realidad con respecto a la vida y a la cultura, no se puede acelerar. Se pueden aplastar dimensiones solamente. Entonces, efectivamente, no creo que se trate, yo entiendo la idea de desacelerar, pero se trata de liberarnos de ese tiempo urgente, que es el tiempo que hablamos con José, de la inmediatez del neoliberalismo, la inmediatez del mercado, la inmediatez. El tiempo no se aceleró. Lo que pasa es que estamos cada vez más absorbidos, alienados a una temporalidad abiológica que lo único que puede hacer, no se puede acelerar. No se puede ni acelerar ni relantir, ni desacelerar. Ralentizar, sí. Ralentizar, ¿verdad? Ralentizar, sí. Lo que se puede hacer, y es lo que pasa, es aplastar dimensiones de la multiplicidad compleja de lo vivo y de la cultura. Es por eso que nosotros tenemos que poder utilizar la maquinita, ¿verdad? Pero no tenemos que asimilarnos a la maquinita. Y eso es lo que está pasando. Está pasando que tenemos mucha dificultad para ver qué es lo que no es asimilable a la maquinita, ¿no? Sí. Yo creo que igual el tema de la aceleración, por lo menos como lo planteaba, yo lo comenté, en realidad es una idea que me pareció planteada por Flavia, es un poco distinta, no tanto se refiere al vivir acelerados, sino a la rapidez con la cual producimos transformaciones que modifican nuestro entorno. Entonces, en la aceleración de la vida, en este caso no es tanto la aceleración de la vida propia, sino la aceleración de los cambios en el universo de lo vivo. Esto que vos decías, que en 40 años desaparecieron no sé qué porcentaje de especies, 60% 60% de especies vertebradas, y, o sea, 60% de los vertebrados. Hay otra cifra escandalosa, 4 de cada 5 kilogramos medido en masa de aves son pollos de granja. Entonces, ese tipo de transformaciones no son gratuitas, es bastante evidente que no son gratuitas, y entonces yo creo que en ese sentido, esos palos en la rueda de los que yo hablaba, yo soy consciente y por eso me gusta tratar de pensar que uno no puede, por voluntad propia, por voluntarismo, no sé, desglobalizar. O sea, cuando uno se queja de la globalización, yo puedo entender todos los argumentos que hay para quejarse de la globalización, pero es un hecho la globalización. Y no tiene marcha atrás, salvo que haya una serie de bombas atómicas que nos vuelvan de alguna manera la edad de piedra, pero digamos, no es muy apetecible tampoco eso. Es decir, que yo creo que la globalización no tiene vuelta atrás, básicamente. Entonces, lo que hay que hacer es en este mundo global, pues buscar la manera de vivir tratando de aprovechar, la globalización ofrece ventajas, en el sentido, ofrece complejidades. O sea, si uno es una especie, cuando uno piensa en otros animales, una manada de leones que vive en un sitio no tiene ni idea de la existencia de otra manada de leones en otro sitio. Entonces, para resolver esos problemas, tiene que resolver problemas propios y no se preocupa por los de los que están más allá. Nosotros, hay una serie de problemas que nos atan a todos los seres humanos. El lado positivo de esta pandemia es que por primera vez estamos todos más o menos jodidos, como decíamos antes. Ya no es un relato, un relato abstracto, que las cosas pueden ir mal. No, lo estamos viviendo ahora todos. Y lo estás viviendo vos en París, y lo está viviendo una persona que está en un lugar del interior de un país pobre, y obviamente no igual, por supuesto, siempre
La pobreza marca, siempre deja su huella, pero bueno, esto ha concretizado algo abstracto. Y el tema del relato es importantísimo, porque al final, incluso en la ciencia, en cualquier área, hacemos relatos, en los cuales nos contamos las cosas de una cierta manera, y es muy importante. Yo también vi con estupor desde el comienzo del aislamiento en España, cómo se alentaba, ni siquiera sé si desde la clase política, diría casi desde los medios o desde las redes sociales, el comportamiento vigilante, o sea, que el vecino esté asomado a la ventana a ver si alguien sale a la calle. Y me acuerdo que yo lo comentaba, decía, o sea, nada bueno puede salir de eso. Por supuesto que es bueno que la gente no salga a la calle por razones sanitarias, pero que la gente esté pendiente en las ventanas para delatar. Eso, viste, tiene que ver un poco con, viste, el asunto del trazamiento, ¿no? Del trazamiento de cómo la gente circula. Acá hay una especie de boludismo total, que debe existir en otros lugares también, que es que la gente dice, y si yo no tengo nada que esconder, ¿no? Esto va en el sentido de Flavia, ¿no? O sea, la cuestión de transformarnos en perfiles, ¿no? O sea, la gente dice, si yo no tengo nada que esconder, no me importa que sepan dónde voy y qué hago. Eso es un síntoma gravísimo, porque el asunto no es si yo tengo algo que esconder. El asunto es que una persona, un ser humano, no solamente tiene algo que esconder, sino que lo que está escondido para mí mismo. Yo no soy transparente, sobre todo no soy transparente para mí mismo, ¿verdad? Pero ese devenir perfil, ese devenir panóptico, justamente, que hace que la gente se viva y actúe de manera que quiere ser gobernable, predictible, que una vez más es como el viejo Job diciendo, yo dejo de lado la libertad para obtener la seguridad. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar hoy, en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque, como decía José, las causas de la crisis más o menos siempre fueron identificadas. O sea, se aislaba a la gente, se veía que había contagio. Lo que cambia es la interpretación de la crisis, ¿verdad? La interpretación con respecto al contexto. Y es ahí donde hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea diciendo, no, acá esto fue un acontecimiento, esto interrumpió algo, y declara como no viable ese mundo de locura, de subproducción, de beneficio, ¿verdad? De macroeconomía. O sea, nosotros tenemos que pelearla en la interpretación. Por eso yo decía que el lado sanitario, médico y biológico no es lo que está pasando únicamente. Es lo que pasa en un contexto donde el evento nos deja frente a un agujero. Y ese agujero nos convoca, ¿verdad? Bueno, ¿preguntás, Norma? Hay Claudia que preguntó algo, pero yo no lo encuentro. A preguntarle a Daniel, creo. A ver, Daniel Weisbrot dice, Bifo Berardi sostiene que la aceleración vertiginosa algorítmica afecta la sensibilidad y no permite hacer la experiencia, como si quedaran vivencias, pero no experiencias. Desde lo que plantean ambos, ¿estarían de acuerdo con esta idea? La pandemia va permitiendo, en el mejor de los casos, respetar un poco más, darse tiempo para experimentar. ¿Lo ven así? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Bifo, ¿no? Pero yo creo, y en eso estamos de acuerdo con José, yo creo que lo que va a pasar va a ser una topadora reaccionaria. Pero es ahí donde nosotros tenemos que pelear para que la puerta no se cierre totalmente del lado de la topadora reaccionaria. Acá en Francia van a poner a la gente a laburar 8 días por semana, porque como estamos en guerra hay que ser patriota, y si vos no laburás sos un desertor, ¿verdad? O sea, lo que va a venir es una topadora reaccionaria. Lo que pasa es que una minoría importante puede actuar en ese sentido, y nosotros tenemos que asumir el rol de desarrollar esa minoría activa y esa minoría que trata de contaminar en otro sentido, ¿no? Pero yo no me haría ninguna ilusión sobre que esto abre un bulevar para
la liberación, la emancipación. Esto abre un bulevar para una topadora reaccionaria, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, en el corto plazo, no sé si soy tan pesimista, o sea, me imagino que también depende de cada uno en su país quién está gobernando. Me costaría creer que el gobierno de España, por lo menos mientras Podemos esté dentro del gobierno, digamos, siguiera medidas como la que estás comentando vos, o en Argentina. O sea, yo creo que hay algunos países que están gobernados en principio, por organizaciones políticas que me cuesta creer que lleven adelante esa agenda. Igual, por supuesto, todas estas cosas van a depender de las grandes potencias, de lo que haga, no sé, Alemania, principalmente creo que en Europa. Y de la movilización de la gente. Y de la movilización de la gente, por supuesto, sí, claro, claro que sí. Luego, la otra parte del comentario era respecto de si el aislamiento permitía darse más tiempo para experimentar. Bueno, no estoy muy seguro de qué decir al respecto. O sea, cada uno, el aislamiento es en principio algo tan... Bueno, yo lo estoy viviendo en solitario, o sea, que es algo tan extraño, estoy como si tuviera... Bueno, nada, o sea, sé que en muchas otras circunstancias donde le toca a veces enfrentar reclusiones, yo estoy como recluido solo, y por supuesto que ha sido una experiencia intensa con sus altos y sus bajos, pero no estoy muy seguro si la recomiendo en general. Yo, como ustedes han visto, esto es un despelote de gente Sí, acá, es un despelote. y si los vecinos se enteran, llega la policía, ¿no? Bueno, voy a leer, creo, la pregunta de Claudia, que dice: la certeza sería que llegamos a este punto por las dinámicas que fuimos generando tanto en concepciones ideológicas, políticas, religiosas, sociales y en el accionar. Todo está en cuestión y produce tanta desazón y a la vez es esperanzador, porque permitiríamos juntarnos para poder dar alguna respuesta. ¿Implicaría un cambio de paradigma? Voy a tomar yo la palabra. Me gustaría dejar un mensaje un poco distinto al habitual. O sea, cuando la reflexión empieza por la certeza sería que llegamos a este punto, como si hubiéramos llegado a un punto, o sea, bueno, obviamente después de todo lo que hemos comentado, sí, en parte hemos llegado a un punto complicado en el cual la propia supervivencia de la especie está en juego, pero lo cual es grave, evidentemente. Pero al mismo tiempo también... Para nosotros, ¿no? Es grave para nosotros, claro, por Te supuesto. digo que los bichos y las plantas, chochos. Absolutamente, siempre me gusta decir, esto es algo bueno, un gran pensador y científico inglés que tiene 100 años, James Lovelock, que fue el que creó lo que se llama la hipótesis Gaia, siempre él dice, el planeta, cuando la gente dice estamos destruyendo el planeta, habría de corregirlo, decir el planeta no le va a pasar nada, no le va a pasar nada, simplemente desaparece, nos complicaremos la vida nosotros y habrá otras especies que saldrán chochas a disfrutar de un mundo sin humanos. Y por otra parte, si uno mira la historia biológica, ya ha habido muchas extinciones, ha habido episodios de extinciones masivas, o sea que nada muy nuevo está ocurriendo sobre la Tierra. Incluso ha habido una gran contaminación hace como 3.000 millones de años, por el cual la atmósfera adquirió el oxígeno que nos dio posibilidad de que todos los seres que respiramos ese oxígeno podamos evolucionar. Si no, no podríamos vivir. Así que la vida es cambio y la vida es inestabilidad, o sea, es decir, es movimiento. Como dice cierto cantautor, si quieres matar algo, déjalo quieto. O sea, la vida es movimiento. O sea, que hemos llegado a este punto con sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que el cambio de paradigma, evidentemente algunos cambios de paradigma son deseables, algunas reflexiones son deseables. Hay una cosa que no comentamos o que no comenté, que yo estoy diciendo bastante en estos días, que es que a veces la gente cuando razona en torno a esto, incluso grandes filósofos ateos, me parece que se dejan penetrar por la moral, por la cultura judeocristiana, en la que siempre hemos pecado, somos culpables, y todo se lee en términos de castigo, ¿no? Entonces yo he leído por ahí miles de comentarios de gente: la naturaleza nos devuelve lo que le hemos hecho, por ejemplo, ese tipo de reflexiones. La naturaleza no le interesamos. Es más triste que eso, no le interesamos a la naturaleza, no nos devuelve nada, simplemente ocurren cosas que por supuesto están relacionadas con lo que hacemos, claro que sí. Si
colocamos una piedra a 2 metros de altura y 3 meses después nos cae en la cabeza y sí, la colocamos nosotros, está claro. Pero no es que... Disculpa, yo con respecto al paradigma yo sería un poco más radical que vos. Yo creo que sí, Dale. que se trata de un cambio de paradigma, y netamente el cambio de paradigma que nos saca de la falsa división cultura-natura, ¿no? Y que nos permite de comprender que en cierta manera tenemos que asumir este fin del exilio, ¿no? Del exilio del ser humano con respecto a lo que llamaba naturaleza y que creía mirar de lejos, ¿verdad? O sea, me parece que hay algo, sí, que tenemos que por lo menos participar teórica y prácticamente a la producción de un nuevo paradigma teórico y práctico que se base efectivamente en una visión donde nosotros nos sabemos incluidos dentro, ¿verdad? Esta inclusión dentro del sistema complejísimo que es el mundo, ¿verdad? Donde vivimos, me parece que eso sí se puede llamar un cambio de paradigma y que no solamente es deseable, sino que es indispensable para nosotros, ¿no? Para nosotros, o sea, porque hay que ser demasiado buenito para decir, bueno, desaparecemos, pero estamos contentos porque las cucarachas y las hormigas seguirán, ¿verdad? O sea, por más amor que uno le tenga a las cucarachas y las hormigas. Claro. Igual va a ser peor que desaparecer, ¿eh? Porque, o sea, lo que va a ocurrir, previsiblemente, si seguimos en este rumbo en un tiempo, es grandes desastres para los seres humanos, pero no es que nos vamos a morir todos, como los dinosaurios, ¿no? A menos que caiga un asteroide, cosa que, por cierto, permíteme comentar que también es una posibilidad que caiga un asteroide, y quiero que todo el mundo comentar que si uno se pregunta qué agencias están monitorizando asteroides que podrían impactar a la Tierra, hasta hace 4 años, solo Estados Unidos tenía una agencia dedicada a eso. Y Europa, y de hecho Estados Unidos se quejaba, por esto no salía en los diarios, por es algo tan aparentemente... Pero esto, yo te digo, viste, que yo me enteré que es una agencia que produce paraguas, ¿eh? Sí, O sea, que ahí hay una cosa... no, sí, para eso no sirven los paraguas, no. Pero digamos, esta agencia estudiaba este tema y de hecho ya tenían catalogados todos los asteroides digamos, que podían, de cierto tamaño, pero los más chiquitos son más difíciles de ver. Y lo que recuerdo que comentaba, yo una vez escuché una charla del responsable de esta agencia, bueno, 2 cosas. Uno, que Estados Unidos, un poco como nadie más involucraba en los costos económicos, había decidido desfinanciar y terminar con el asunto. Si a nadie le interesa, tampoco tenemos por qué preocuparnos nosotros. Y está claro que la caída de un asteroide, que hoy en día, o sea, históricamente, en la historia de la cultura humana, la caída de un asteroide era impepinable. O sea, cae un asteroide y ahí sí que nos morimos todos. Hoy existe alguna posibilidad, ya que hemos desarrollado ciertas armas nucleares, de poder eventualmente buscar una solución a ese problema, sí. Y además de calcular con anticipación si eso va a ocurrir. Entonces es curioso, nuevamente, claro, todos tenemos el sesgo de positividad, eso no va a ocurrir. Mucha mala suerte tendríamos que tener, entonces vivimos como si ese riesgo no existiera. Hay un gran pensador que me gustaría dejar para que sugerir que todos lo lean. Para mí, el tipo que la tiene más clara en todo esto, que se llama Jared Diamond, es un geógrafo, pero uno de estos personajes del mundo anglosajón que se formaron en todas las disciplinas y que lleva décadas pensando en este tipo de cosas. Ha escrito un libro que se llama Colapso, en el cual relata muchas civilizaciones que se han desmoronado, sobre todo por destruir el medio ambiente en el que vivían, por ejemplo los mayas. Culturas incluso muy poderosas que se destruyeron porque vivían en un lugar, típicamente en islas del Pacífico, pero en el caso de los mayas no, en la península de Yucatán, pero muy restringidos por la geografía, vivir en esa zona, una zona muy árida, y con el monocultivo del maíz, más las sequías, una combinación de factores, hicieron que murieran de éxito, por así decirlo. O sea, se creían, como decía Descartes, amo y posesor. Amos y posesores, y resultó que en algún momento jugó una mala pasada eso. Bueno, Jared Diamond comenta algo muy interesante, que es que si uno se pone a evaluar los posibles factores que podrían producir desastres aquí, para los seres humanos, quiero decir, pandemia, un asteroide, alguna tormenta solar intensa, la destrucción de la fauna marina, la destrucción del suelo, digo que no solo son malas moral o éticamente, sino que pueden acabar con grandes hambrunas. Si uno le alistara todas, quizás la lista son 20. Y él dice, de las 20, si resolvemos 19, nos vamos a morir por la 20.
O sea, tenemos que resolver las 20. Pero dice, sin embargo, soy optimista, porque todas, salvo la del asteroide de momento, dependen solo de nosotros. O sea, No, mucho aparte, peor. también porque el optimismo depende mucho de los neuromediadores que tenés, ¿viste? Los neurotransmisores. No, pero él No, dice en la mira, medida, o sea, si vos... acá Si vos sí. José nos mataste, porque estábamos con el coroná, ahora me voy a tener tortícolis, cuando nos digamos chau, me voy a mirar por la ventana y voy a estar con tortícolis mirando cuándo llega la piedra. No, mirá, hay que contra esto no hay vacuna, no, mira, yo pienso que ya es el momento de culminar, Norma, porque si no, el José, entre las piedras que se nos caen en la cabeza, qué sé yo, ya resulta que el coroná, pero es un amigo. Yo Bueno, estaba pensando con todas las preguntas y que han quedado sin contestar y todas las reflexiones, que llevamos 2 horas de diálogo y me gustaría que cada uno pueda hacer un pequeño cierre y así ir terminando este diálogo realmente maravilloso y excelente que hemos tenido hoy. Bueno, no, yo muchas cosas que decir no tengo, o sea, es cierto que una experiencia fue en este tiempo de ver cómo se puede usar la técnica y los límites de la técnica. Me parece una cosa interesante, ¿verdad? Y si no, bueno, la próxima reunión será con menos gente y con los sandwichitos que hace Norma en cada reunión. No, muchas gracias y bueno, contentísimo de haber estado con ustedes y con José, con Graciela, con Norma y con todos. Bueno, yo también empiezo por el agradecimiento a todos que hayan aguantado hasta acá, a Norma y a Graciela por la invitación, a Miguel por compartir estos diálogos que tenemos, no sé, uno cada año, cada par de años, que son muy, muy instructivos. Siempre me deja pensando muchas cosas y bueno, ojalá que sea recíproco. Sí, efectivamente, o sea, está claro que son tiempos para los cuales uno piensa muchas cosas y recién Miguel decía algo que yo creo que es interesante, que es esta cuestión de que, por una parte, hemos encontrado la posibilidad de hacer esto. La teníamos antes, pero no se nos había ocurrido, o sea, este tipo de un diálogo en el cual empleemos la tecnología que ahora no tenemos otra que emplear porque no hay otra manera de juntarnos, pero es cierto, cualquiera se dará cuenta, escuchando esto, que no es lo mismo. No es lo mismo que si estuviéramos en un teatro, por ejemplo, hablando, y uno se viera el volumen de los cuerpos, la gota de sudor que cae, o sea, ahí eso es irreemplazable, es irreemplazable. Bueno, es irreemplazable, o sea, déjame ser un poco más realista, o sea, no es que sea irreemplazable, uno se adapta a lo que sea, evidentemente, nos adaptamos a lo que sea. No me gusta la perspectiva de un mundo en el cual tengamos que adaptarnos a esto. Esa sería más bien mi sentencia final. Gracias a todos. Bueno, Norma, ¿vos muchísimas querés gracias. decir algo? No, les agradezco muchísimo, me encantó, la verdad que nos deja muchísimas preguntas y les agradezco a todas la participación porque hay una cantidad de preguntas y de agradecimientos enormes. Muchísimas gracias a todos y en especial a ustedes dos. Y a mi compañera Graciela. Perdón, me estaba olvidando una cosita más y terminamos. Mañana va a haber otro diálogo de naturaleza distinta, pero el que me gustaría invitarlo, y creo que Patricio puede lanzar ahí el cartel de publicidad. Se viene. Ahí está. Si pueden tomar nota los que quieran, mañana va a ser una conversación un poco distinta sobre la ciencia y pseudociencia en estos tiempos. Voy a estar dialogando con Carol Perelman de México, Nora Barr, que es una periodista científica argentina, y Andrés Gomberov. Bueno, ya pasó la palabra. Antes de finalizar, quiero agradecer a todos los participantes, a todo lo que han aportado, y también quiero agradecer al personal de la APPG, a Patricia, a Andrea, a Claudia, que siempre están muy colaboradores y fuera de horario también de trabajo, y también a Nélida Di Rienzo por darnos siempre tanta apertura a que podamos construir y armar este tipo de encuentros. Así que los esperamos en nuestra querida PPG cuando ustedes gusten y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches. Gracias, chao. Gracias.